Queremos dar um feliz sábado a todos. Queremos agradecer a Deus por dar-nos o privilégio de estarmos reunidos esta manhã. E esta noite, hermanos, estivemos em la finca que vai ser a Escola Madison Missão Final. Tivemos uma noite muito bonita aí porque estava calientita a traila, mas já estamos listos para dar o tema do dia de hoje. Queremos dar um saludo também especial a todos os irmãos que nos estão acompanhando por internet, por las redes sociais, por la televisão. Que Deus bendiga a todos. Queremos dizer de nossa alegria de estarmos em esta igreja este dia de hoje. Aqui chama Falls River, assim que é um lugar turístico, não? E damos um saludo a los hermanos, não los conozco, pero a lo largo del dia nos vamos conhecendo pouco a pouco. O temário, hermanos, estamos predicando sobre temas diversos. Estivemos falando sobre a igreja remanente. E miramos, hermanos, que Deus tem uma igreja em la tierra. E não é compuesta por aqueles que dizem que devemos guardar a lei. É por aqueles que guardam a lei de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, hermanos, miramos que Deus tem uma igreja que é coluna e baluarte de la verdade. Isso estudamos. Também estudamos, hermanos, de que a igreja de Deus, ella tem características, e uma das características do pueblo de Deus é que tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Estudiamos então, hermanos, que Deus tem sua palavra, que é a lei. Nadie pode refutar que a lei de Deus não é palavra de Deus, porque quando Ele falou, temblou a terra, havia oscuridade, havia raios, truenos, e todos se quedaram espantados, hasta o ponto que falaram a Moisés, disse, já que não hable Deus com nós outros, melhor que Ele hable com você. E então, você habla com nós outros. E de aí que Deus mesmo confirmou que Moisés era um profeta escogido por ele, assim que nadie pudiera contrariar que Moisés era um profeta. Pero a partir de aí miramos que o espírito de profecia, ou o profeta de Deus, vai aparecer sempre, hermanos, traindo um mensagem para o pueblo de Deus. E aí, a partir de Moisés, temos um montão de profetas, e a lo largo do Antigo Testamento, miramos, hermanos, 39 livros foram sendo escritos uno tras outro, e ao Novo Testamento 27 livros foram sendo colocados como o cânon bíblico. Pero sempre quando o profeta venia, estudamos semana passada, o profeta não era reconhecido. O mesmo Juan dizia, eu vi e ouí, pero não era parte da Bíblia. O Apocalipse, o livro de Juan, as epístolas, não eram parte da Bíblia, foram sendo agregados. Pero ahora, hermanos, ya reconocemos Apocalipse, ya reconocemos Daniel, ya reconocemos Ezequiel, Jeremías, Isaías, Amós, y la lista es muy larga de profetas. Pero miramos también, hermanos, de que Dios tenía para el tiempo del fin un propósito especial para el testimonio de Jesús. Y hoy, hermanos, entonces estamos nosotros maravillados que a través de una señorita, una joven, de apenas 17 anos, Deus le dio a ella mais ou menos 2,000 sueños e visões e escreveu, hermanos, ao redor de 50 livros com diferentes temas de saúde, de educação de los niños, de profecia, muitos temas que hoje, hermanos, são como uma guia para o pueblo de Deus para o tempo del fim. Assim, hermanos, de que nós reconhecemos, já estudamos isso, estou apenas fazendo um repasso, de que como há profetas falsos, porque Jesus falou em Mateus 24 que vendrão falsos profetas, isto se nos disse claramente que se há falso, também deve haver que? Um verdadeiro profeta para o tempo del fim. Por isso, temos que, como disse 1 de Juan 4:1, já estudamos, provar os espíritos. E agora, hermanos, quando um profeta é confirmado, como a Juan el profeta de Patmos confirmado que esta palavra está em harmonia com o cânon bíblico, agora é agregado ao cânon bíblico.
Isso é importante que entendamos. A lei e o testemunho, diz Isaías 8:20. E agora, hermanos, temos os dois para guiar-nos. Pelo momento, quando o profeta é reconhecido como sendo inspirado por Deus, vai ser agregado ou tem que ser aceptado por la igreja, igual como palavra de Deus. ¿Estão comigo? Portanto, hermanos, esto se nos derrumba toda a educação que recebimos, que a Bíblia é a luz maior e que o espírito de profecia é a luz menor. Isso está errado, isso é uma trampa para o povo de Deus. Dizer isso, hermanos, é desconhecer a Bíblia, porque a luz maior é Cristo. E os profetas, não importa se é Moisés, se é Ezequiel, se é Juan ou Ellen White, eles são a luz menor. Pero, mis hermanos, que há diferença, um profeta e outro não há. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo ha dado a mesma luz a um e a outro. Por isso que não se contradizem as Escrituras. As Escrituras estão em harmonia, porque é palavra de Deus. Por isso, hermanos, temos que então agora estudar o Espírito de profecia, pero não mais nem menos. É igual a qualquer outro profeta. E é uma luz especial para o tempo del fim. Hoje, hermanos, vamos cambiar um pouquinho o foco de que Deus agora, hermanos, necessita para dar esta profecia, para dar este mensaje, para dar esta luz ao mundo. Deus necessita pessoas preparadas. Então, hermanos, agora nós temos que olvidar aquele adventismo que foi torcido e temos que regressar ao adventismo de los pioneiros. Qual é o adventismo de los pioneiros? Vamos seguir esta série, hermanos, hoje falando um pouquinho de la maneira como a igreja se ha apartado, especialmente de la salud e de la reforma para a saúde e de la obra médico-missioneira. Hoje, mis hermanos, vamos mirar que em el plan divino, para dar el mensaje al mundo, a cada nação, tribo, língua e pueblo, Deus necessita ter pessoas para dar um mensagem especial ao mundo, em uma hora especial, Deus necessita pessoas especiais. E quais são as pessoas especiais? Dizer que eu sou melhor que alguém? Não. E se obedecer as instruções para que Deus pueda hacer por nós o que nós não podemos fazer. ¿Estão comigo? Então, hermanos, em este momento, nós temos um temário muito importante para o dia de hoje. Vamos carregar um pouquinho esta primeira parte, hermanos, pero o foco central quero dar a la segunda hora, ao segundo tema, quando venga os americanos, que vou falar, hermanos, sobre o cuidado del lóbulo frontal. Isso é muito importante. Então, hermanos, o temário hoje é o cuidado del lóbulo frontal. ¿Qué es esto del lóbulo frontal? Vamos entonces dar una introducción ahora y vamos a cuidar, hermanos, a la segunda hora de entender ese tema, porque muchos estamos hablando que la bestia y que Laudato Si y que la persecución y que el zarandeo y que tanta cosa. Muchos ni siquiera vamos a llegar allá. Si no cuidamos ahora, vamos a perder la vida. E não estou falando apenas de lo que passou da pandemia, do óxido de grafeno, isso também, pero esto, hermanos, é um detalhe tão pequeno que Deus pode arreglar de uma maneira muito fácil. O pior, hermanos, é o que está por detrás. E por isso hoje temos que estudar a Bíblia e o Espírito de profecia sobre um plano especial que o inimigo tem para destruir-nos. A la segunda hora eu quero ler uma visão especial deste livro Testemunhos para os Ministros. Vamos então começar, hermanos, de la base. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 diz assim, aqui está a coluna vertebral do adventismo. La coluna vertebral do adventismo. Daniel 8:14 diz assim, hermanos, vamos ler incluyendo a pergunta, porque Daniel 8:14 é uma resposta. Vamos ler o 13, que é uma pergunta. Então oí a um ángel ou a um santo que falava, e outro de los santos perguntou àquele que falava: ¿Hasta quando durará a visão del contínuo sacrifício e a prevaricação asoladora, entregando el santuário e el ejército para ser pisoteados? E agora a resposta. E ele dijo:
hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, esta es la columna vertebral del adventismo. Los pioneros adventistas, todo sermón, ellos tenían que predicar de este tema porque era como la base de cualquier otro tema, de los 3 ángeles, de salud, de obra médico-misionera, de cualquier tema, la base era el santuario. Y a la luz del santuario, hermanos, ellos discurrían sus temas. Y ahora, mis hermanos, uno de los puntos o trampas que el enemigo tiene para el tiempo del fin es que no hay un santuario celestial. Y de no haber un santuario celestial, hermanos, pues tampoco no hay ley, porque al lugar santísimo está el arca del pacto con la ley de Dios, el gobierno de Dios. Y de no haber ley de Dios, hermanos, pues entonces no hay condenación, porque la ley es mostrar el pecado, que maté, que robé, adulteré, o que mentí, lo que sea. Y si no hay ley, tampoco no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay necesidad tampoco de un Salvador. ¿Para qué necesito de un Salvador si no hay ley, no hay condenación? Por tanto, hermanos, presentar un Salvador sin la ley, hermanos, es presentar un Salvador barato. Por tanto, hermanos, Satanás quiere destruir la doctrina del santuario. Pero a la vez, hermanos, cuando viene este tema, pensamos, oh sí, hay un santuario celestial. La Biblia habla de un santuario celestial, y es cierto, hay un santuario celestial, y el libro de Hebreos es muy claro que tiene que ser purificado y se requiere de sangre para ser limpio. Pero mi tema no es este hoy. Mi tema es distinto. Es que aunque hay un santuario celestial que tiene que ser limpio en el cielo, pero también en la tierra hay un santuario que debemos limpiar. Y no estoy hablando de la Palestina, como dicen los evangélicos, que hay que restaurar el santuario allá en Jerusalén. No estoy hablando de esto. Este tema, mis hermanos, es un tema por demás profundo, y qué triste que los predicadores no enseñan esto. Pero Jesús sí enseñaba. Habla conmigo la Biblia en el libro de Juan, al capítulo, el Evangelio de Juan. Al capítulo 2, hermanos, dice así la palabra del Señor, que Jesús comenta algo interesante. Al capítulo 2, versículo 19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué está hablando Jesús? Ahora los judíos que lo escucharan y dijeron el siguiente, versículo 20, este es el mismo engaño que hay hoy en las iglesias, que era el engaño que había en los judíos. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del templo, el santuario, en Daniel 8:14, que tiene que ser purificado, entendemos por la profecía que hay un templo celestial que tiene que ser purificado, y sí es cierto, pero hoy no estoy hablando de esto. Estoy diciendo, hermanos, de que, como Jesús dijo, nuestro cuerpo es un templo que fue derrumbado, que fue profanado, que fue, mis hermanos, echado abajo, y que ahora tiene que ser, ¿qué? Restaurado. Queridos hermanos, la Biblia me dice allá en Daniel 8:13, ¿hasta cuándo durará esta visión de la prevaricación asoladora? Si Dios tiene tanto poder, ¿por qué permite el pecado? ¿Por qué Dios permite la guerra cósmica, la batalla entre el bien y el mal? ¿Y hasta cuándo Dios va a tolerar esto? Y la respuesta viene, el versículo 14 de Daniel 8, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Quiere decir, hermanos, si Dios tiene un plan de purificar el santuario celestial, Él también tiene que tener un plan de purificar el santuario terrenal, porque los dos deben estar conectados. Y por eso, hermanos, le decía de que casi no escuchamos una predicación de esta. Y ahora usted va a decir: pastor, usted está inventando eso. No, el apóstol Pablo lo entendía muy bien, hermanos. Y yo pudiera leer un montón de versículos, como por decir, 1 Corintios 6, es un texto muy conocido, ¿no? Sí, 19.
Es muy conocido este texto, capítulo 6, versículo 19. Dice una pregunta, y se hace una pregunta porque Pablo está maravillado. O ignoráis, quer dizer, não sabéis, 6:19, 1 de Coríntios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque, dice el versículo 20, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, mi cuerpo o es de Jesús y habita el Espíritu Santo, o es de Satanás. No hay otra alternativa, só há duas maneiras de viver. O vivo para a honra e glória de Deus, Romanos 10:31. O vivo, mis hermanos, para a vanagloria ou para el Dios vientre, como está em Colossenses 3:19. Então, hermanos, a tarefa do Evangelho é rescatar. Deus quer rescatar o ser humano, pero como lo vai fazer? A Bíblia menciona que Deus quer limpiar o ser humano, quer purificar o ser humano. O que está sucio, contaminado, depravado, Deus quer purificar. Deus quer purificar nossos pensamentos, quer purificar nossas intenções, quer purificar nossas relações, quer purificar também, hermanos, nosso corpo. Por isso que o Senhor põe uma proibição a seus filhos de não tocar lo imundo, lo profano, lo contaminado. Por isso nós devemos apartar-nos. Santo significa apartado, de uso exclusivo para Jeová. Por isso que o sumo sacerdote tinha santidade a Jeová. Ele era um servo de Deus. Ele era um instrumento de Deus que não podia contaminar-se com nada imundo, nada profano. ¿Estão comigo, hermanos? Pero lo que hoy vamos a aprender es que Satanás nos engañó, porque la iglesia ha dormido y ahora estamos profanados. No voy a hablar tanto de esta parte ahora, voy a hablar segundo culto sobre la contaminación. Esta primera parte, lo que quiero leer, hermanos, es sobre el plan divino, una introducción, que Dios quiere rescatarnos. Pero Dios es un caballero. Deus não te vai dizer, não fuma esta basura, este incienso a Satanás. ¿Sabiam que cigarro é incienso a Satanás? Disse a sierva do Senhor. É um incienso a Satanás. Eu fumei muitos anos. E não sei por quê, hermanos, eu creio que estava louco, porque isto é horrível. Eu me acordo a primeira vez que fumei. Que coisa amarga, que sabor tão feio. Hasta a roupa queda Hermano, eu fui comprar uma trailer, que agora o hermano Alex vive aí. Fui comprar bueno, não esta, a outra, não? Comprei esta que estava bonita. Fui comprar a outra, não a primeira. Hermanos, quando entrei aí, saí correndo, não se podia quedar aí, nem um minuto. Impregnou as paredes, a carpeta, a trailer, puro olor de cigarro. Este impregna, aí fui a outra, assim que encontrei esta que estava limpa, o olor limpio. Hermanos, nós somos um templo, um santuário. E você vai dizer, pastor, que bueno que aqui nós não fumamos. Sí, pero contaminamos o corpo de outra maneira. Por isso, hoje, hermanos, el dia de hoje, vamos estar trabalhando em esto, que a verdadeira religião é para rescatar-nos por completo. E eu tenho um montão de versículos. Vi aí, por dizer, 1 de Tessalonicenses 5, 23, dice assim o apóstolo Pablo, mis hermanos, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, dice claramente como Deus nos quer rescatar. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, e el versículo 23. E el mismo Deus de paz os santifique por completo e todo vuestro ser. E que inclui completo e todo vuestro ser? Espírito, alma e cuerpo. Não somente espírito e alma, e cuerpo, sea guardado irrepreensível para a venida de nuestro Senhor Jesucristo. Amém. Hermanos, então, miren, a la luz de la doutrina del santuário, todo el año habían servicios de limpieza, de purificación, de perdón, de restauración, pero un día al año
Era um dia especial, quando o serviço devia ser completado. Sem aquele dia especial, todo lo demás era sem sentido. Aquele dia, hermanos, era quando se completava a obra, quando Deus, então, traía, hermanos, a um término a obra que havia sido hecha todo el año. Era chamado el dia de Yom Kippur, el dia de expiação. Era quando, mis hermanos, a lo largo del año habían sido perdonados los pecados del pueblo de Dios, pero este día especial de expiación debían ser borrados los pecados y no solamente perdonados. Pero también incluía el mismo día, porque si alguno no se había arreglado durante el año, había la posibilidad de este día todavía pedir perdón. Eso es muy importante lo que estoy hablando. Entonces, mis hermanos, el día de expiación al sistema judaico o al sistema de la ley ceremonial era un día especial, porque, mis hermanos, incluía un ayuno. Los demás días del año no. Sábado era un día que se permitía comer, otras fiestas, otros días, pero este día de expiación incluía un ayuno. Ayunar, hermanos, no es una cosa que la gente le gusta, porque nosotros, los seres humanos, como los animales, fomos criados para ayunar. Usted no encuentra un caballo que diga, hoy no como porque estoy ayunando, porque fomos criados para comer. Así que comer no es algo antinatural, comer es algo natural. Dios crió al ser humano para nutrirse, para alimentarse. De esta manera, hermanos, que cuando comemos, no estamos pecando. Está dentro del plan divino comer, alimentarse. Así que no es pecado, es algo natural, algo que tiene que ser hecho con responsabilidad y con sabiduría. Pero el día de Yom Kippur, hermanos, era prohibido comer. ¿Por qué? Porque el día era tan lleno, hermanos, de una relación con Dios, que não dava tempo ou não era permitido um tempo para ir a preparar comida, pensar em comida. Aquele dia, hermanos, era um dia de aflicção. Era um dia, mis hermanos, de comunhão. Um dia de colocar sua vida em contas com o Senhor. A ver, hermanos, se entende isto? Nós estamos caminhando para a crise de angústia de Jacob. ¿Sabe o que significa isto? Quando aquele dia eu vou estar assim, será que toda mi vida não deixei algum pecado que não pedi perdão a Deus? Será que algo não está pendiente ao santuário celestial? Porque por um pecado que eu não haya pedido perdão, eu vou estar fora del reino de los cielos. E aí há um recorde, há uma lista, hermanos, um listado, todo gravado. Qualquer pecado que haya cometido, pensado ou por mal intenção, tudo está aí registrado. Por isso, à noite, quando vamos dormir, nós temos que cair a los pies del Senhor e dizer, perdona, Senhor, mis pecados, hoy he fallado, ou quem sabe algum pecado secreto que não me di cuenta, perdona mi pecado. Cada dia, hermanos, temos que estar em contas com o Senhor, pero a la crisis final, nós vamos estar angustiados, porque não sabemos se há algum pecado pendente, que tal se me olvidei de pedir perdão a algum pecado, e aí está, e não me arrependi por este pecado, e não pedi perdão. Por isso vem a angústia de Jacob. Usted conoce la experiencia de él cuando venía a encontrarse con su hermano. Él venía en desventaja. Él venía, mis hermanos, con una conciencia pesada. Él había pecado contra su papá y porque decía soy Esaú y que en realidad no era. Y con la carne ahí de un animal ahí decía aquí está la casa. No era casa ninguna, era nomás su mamá que lo estaba empujando a mentir. Y ahora, hermanos, Saúl lo quería matar, Esaú quería matarlo y por eso se fue. Ahora él venía, hermanos, con este peso de conciencia. Pero Dios estaba con él. ¿Por qué? Él se había arrepentido. Hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y de ahí, hermanos, que tenemos que tener nuestro récord limpio en el cielo. Pero nos olvidamos un detalle. Aquí está diciendo, hermanos, que no es solamente el pensamiento o las intenciones limpias, porque dice San Pablo que Dios nos quiere santificar, ¿de qué manera? Por completo. Y la iglesia no nos enseñó esta parte. Nosotros no aprendemos que tenemos que mantener el hígado limpio, mantener los riñones limpios, el colon limpio y mantener la piel limpia, la sangre limpia. No solamente la conciencia, la mente y las intenciones, tenemos que mantener el cuerpo limpio también.
Esse é o temario hoje. E Satanás sabe, hermanos, que se ele profana nosso santuário, estamos seguindo o caminho de ele. Você vai dizer, como pastor, este Lucifer comió carne de cerdo? Não. Allá não havia carne de cerdo, pero ele profanou su santuário. Mira comigo este texto, hermanos. El libro de Ezequiel lo menciona con estas letras, mis hermanos, con estas palabras. Dice así, al capítulo 38, Ezequiel 28, Ezequiel 28, no 38. Capítulo 28, versículo... Aí está hablando de la caída del enemigo, versículo 14. Tú, querubín grande, 28, 14. Tú, querubín grande, protetor, que eres el cubridor, ¿no? Ele estava protegendo el arca como era su función al lugar santísimo. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mira el versículo 15. Perfecto eras. ¿Cómo Dios nos quiere, hermanos, sus criaturas? Perfecto. Por eso Dios nos quiere santificar como? Por completo, en todo vuestro ser. Así era Lucifer. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, ustedes saben que Lucifer foi criado em um lugar especial. Qual lugar foi criado Lucifer? Ajudem-me, os teólogos aqui. Lucifer foi criado em um lugar especial. Qual foi o lugar especial? El Edén. E de onde sacamos isto, eu e o hermano Nelson? Pois aí está escrito. Lea comigo o versículo 13. Aí mesmo, no capítulo 28. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Aí foi criado ele. Porque ele tentou, hermanos, atrampar a Eva. Porque eu lhe hago uma pergunta: onde foi criado Eva? Em el Edén. Adão não. Adão foi criado del polvo de la tierra e depois dice a Bíblia, Deus plantou um huerto. E esta palavra plantou quer dizer transportou. Deus trajo, mis hermanos, este lugar especial e colocou Eva. Eva foi criada dentro deste huerto especial. Por isso o inimigo, agora mirando, hermanos, que Eva foi criada exatamente onde ele deveria estar. El huerto del Edén, que foi regresado al cielo, hermanos, era um lugar, hermanos, que é como que um santuário. Por isso disse o livro al comentário do livro de Gênesis, que el Edén era uma miniatura del cielo, pero não qualquer parte del cielo. Era um lugar especial del cielo. E por isso Deus recogió el Edén. Aí estava o árbol de la vida. Aí, hermanos, el Edén significa como um santuário. Todos os elementos del santuário se encontram em el Edén. Não é este mi estudio agora, nomás para enriquecer el estudio, hermanos, de Ezequiel 28. Por isso, agora, quando Satanás mira a Adão e Eva e ataca, porque a Eva, por que não atacou a Adão? Porque Eva era sua competência, Eva era o berço da humanidade, não Adão. Adão não pode dar a luz, ela daria a luz. Assim que as mulheres têm um plano muito especial ao plano divino, aunque Adão foi criado primeiro. Hermanos, pero isso não é meu tema. Agora regresso ao versículo 18, diz assim, hermanos, aí Ezequiel 28, 18. Com la multitud de tus maldades e la iniquidade de tus contrataciones, que diz aí, hermanos, profanaste tu santuário. Que hizo Lucifer, hermanos, para cair del estado de pureza e santidade que estava? Profanou su mente. Quando disse profanaste tu santuário, ele profanou su mente. Ele deixou, hermanos, que o vírus del pecado entrasse em su ser, em sus pensamentos. E vino, mis hermanos, entonces, ahora apartar-se de Deus. Por isso, hermanos, Deus tem um plano, como disse Daniel 8:14, e o santuário será purificado. E Deus quer limpar nosso corpo e Deus quer limpar nossa mente.
Por eso, hermanos, que tenemos que ahora entender que el Evangelio no es solamente gloria, aleluya, Jesús salva, sí, pero salva de qué, cómo nos salva. Porque miramos por ahí, siempre está escrito Jesús salva, pero ¿de qué salva? ¿De quién nos salva? ¿Quién nos está colocando en peligro que Él tiene que nos salvar? Ahora viene la pregunta chave, ¿y cómo nos salva? Esta es la respuesta que solamente los adventistas del séptimo día tienen, pero están abandonando parte, hermanos, del proceso de restauración. Por eso el Señor ha dado, no a través de Ellen White, pero a través desde Moisés, hermanos, la obra de reforma pro salud para restaurar por completo el ser humano. Por eso le dice que el tema de hoy es un tema bastante fuerte. Y a la segunda hora vamos a estudiar, hermanos, cómo Dios tiene un plan especial para cuidar el lóbulo frontal. Ese va a ser el segundo tema. Pero vamos a dar en inglés para que los americanos puedan recibir este temario también. Pero entonces dice así, hermanos, el libro de Ezequiel 28, 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hermanos, miren que no tengo tiempo de dedicarme aquí a este texto, pero este texto es tan rico en información, porque empieza hablando del pasado. Fuiste criado, quiere decir pasado, eso ya acabó, está al pasado. Pero a la vez que vamos, hermanos, estudiando el texto, como el enemigo va desarrollando el plan de rebelión, hasta que por fin Dios pone un final al futuro, dice, fuego. Dios lo va a poner un fuego, dice aquí, un fuego en medio de ti, el cual te consumió. Este es otro temario, ¿ok? Pero es un tema muy importante esto, especialmente a los hermanos pentecostales y evangélicos que dicen que Satanás nunca va a ser destruido, porque a la luz del fuego eterno, él va a quemar para siempre. Y no es cierto esto. Hermanos, esta palabra para siempre en el original, tanto hebraico como griego, es en sus consecuencias, quiere decir para siempre, es que nunca más regresa a ser lo que era. Esto es para siempre en sus consecuencias, como por decir, aquí yo tengo un papel y voy a quemar este papel, pero quemó para siempre, pero no es que quema el papel para siempre, no, quema en cuanto hay papel, cuando termina, nunca más regresa a ser un papel. Esto es lo que quiere decir para siempre. Entonces, pero aquí dice claramente que Dios lo va a destruir, hermanos, con fuego y va a quedar como ceniza. Y dice así, hermanos, que ahí el versículo 19 confirma lo que estoy leyendo, ¿no? Hablando. Todos los que te conocieran de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiere decir, acabó Satanás, ya no hay Satanás para la eternidad. No va a estar queimando allá, que por la eternidad vamos a decir, ya Satanás está queimando todavía. No, queima hasta que tenga combustible y de ahí deja de ser. Eso es muy importante para los hermanos evangélicos que fueron engañados por una doctrina que no existe, como un Dios de amor queimaría sus criaturas para siempre. No veo mucha lógica en eso. Si Dios es amor, ahora va a dejar que sus criaturas, porque Dios amó a este querubín que era perfecto, que Dios lo crió con toda sabiduría, y también a los impíos, que Dios ama a los impíos, ahora los mira quemando para la eternidad. Eso no tiene lógica, esto no tiene sentido. Imagina, hermanos, si yo voy al cielo y uno de mis hijos no se convirtió al Señor, no aceptó la luz, y ahora yo estoy disfrutando del Edén, de la eternidad, sabiendo que mi hijo está o mi hija está queimando para siempre. Eso no tiene sentido. Por eso, hermanos, los impíos como Satanás van a queimar por un tiempo, pero después termina el sufrimiento al momento que pagaron por sus errores. Y ahí dejan de ser, para siempre dejarás de ser. Esta es la palabra de Dios. Por tanto, mis hermanos, Dios tiene un plan para rescatarnos. Dios tiene un plan para purificarnos. Dios tiene un plan, mis hermanos, para mantenernos felices, sanos, para siempre. Este tema, mis hermanos, podemos estudiarlo en la palabra de Dios, hermanos, por semanas, por meses. Hay un texto, mis hermanos, que
que me gusta mucho, es un versículo muy pequeño, está en Tercera de Juan, al versículo 2. Tercera de Juan es apenas un capítulo, pero es un versículo poderoso. Dice así, hermanos, Tercera de Juan, versículo 2, porque es solamente un capítulo. Dice: amado, que te vaya bien en todas las cosas, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud. Y que tengas salud. Hermanos, la palabra salud también significa salvación. Sozo. La palabra en griego salud es la misma de salvación. Quiere decir que la salvación de Dios es completa, incluye tu salud. ¿Entendieron esto? Ahora decir que soy cristiano, que tengo la salvación y que sigo enfermo, arrastrando una existencia miserable, ¿dónde está la lógica? Si yo soy hijo de Dios, si acepté a Jesucristo como mi Salvador, pero sigo mi vida toda enfermo y dependiendo de médicos, y dependiendo de pastillas, y dependiendo de tanta cosa humana, entonces, ¿dónde está el poder de Dios? No estamos en contra de la ciencia, porque la verdadera ciencia es bendecida por el Señor. Pero a la vez, hermanos, que dependemos de la ciencia para mantener la vida, es porque todavía no estamos en el plan del Señor. Por eso que cuando el libro de Daniel dice el santuario será, como dice allá, purificado, quer decir que el santuario tiene que ser limpio. Y a la vez que el santuario está siendo limpio, está siendo purificado, el santuario será reedificado. ¿Entendieron esto? Reedificado. ¿Por qué? Hermanos, a través de una existencia miserable que venimos de Babilonia, venimos del mundo, venimos arrastrando un montón de adicciones, vicios y pecados. Pero ahora dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero a veces, hermanos, no entendemos cómo Jesús nos quiere libertar. Y eso es lo que voy a hablar ahora en la segunda hora. Jesús nos quiere libertar y debemos restaurar ¿cómo se dice? El dominio propio. Esta palabra es tremenda, hermanos. Restaurar el dominio propio. Yo ya no estoy dominado, mis hermanos, por mis instintos, por mis pasiones, por mis antojos. Ahora yo tengo que ser dominado, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios, por principios. Por eso ahora, hermanos, debemos empezar otra vez. Debemos arrepentirnos y nacer otra vez. Empezar otra vez para que el Señor nos pueda levantar. Y entonces, hermanos, ahora vamos a entrar a ver cuál es el plan divino. Querido hermano, querida hermana, dice así, amado, que te vaya bien en todas las cosas, o que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud. Por tanto, hermanos, yo hago una pregunta. Estamos caminando para el cielo. ¿El cielo es un lugar de enfermos o de sanos? Es de sanos. Usted no va a ver que un ángel tiene diabetes, el otro tiene depresión, el otro ángel tiene artritis. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué los ángeles no andan enfermos? Porque ellos obedecen al Señor. De obedecer al Señor, hermanos, nosotros vamos a entrar en un proceso de restauración. Por eso ahora, hermanos, el santuario tiene que ser purificado. El santuario es nuestro cuerpo. Ahora, si mi santuario es mi cuerpo, ¿cuál parte de mi cuerpo es el lugar santísimo? Esto. ¿Ya miran que ustedes están ahora avanzando? Podemos comparar el santuario, hermanos, la piel, el atrio. La piel tiene que estar limpia, ¿sí o no? Es el mayor órgano del cuerpo. Pero no solamente la piel, porque uno se lava, se baña, se arregla, pone perfume, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero todo perfumado por adentro, pero por afuera, pero adentro apestando. Sí, ¿no? Tenemos, hermanos, que limpiar afuera, claro que sí, la buena higiene. Pero tenemos que cuidar más que todo del lugar santísimo. Queridos hermanos, entonces,
Com esta base, com esta introdução, hoje vamos mirar algo tremendo e que tem sentido. E de aí vamos ver, mirar, hermanos, que Deus vai fazer agora algo que nunca ha hecho antes. Encontramos em la Bíblia homens e mulheres que se destacaram como Daniel. Daniel, mis hermanos, é um exemplo, é um tipo para os 144,000. Encontramos um José, hermanos, em Egipto, que ha dado el golpe a la cabeza de la serpiente. Daniel salió victorioso, José, pero Juan el Bautista, pero uno por aquí, otro por allá. Pero ahora la reta final, Dios va a tener, hermanos, 144,000 personas que vão obedecer ao Senhor, pessoas que não vão ter, hermanos, mancha nem arruga, pessoas que vão seguir o Cordeiro, e o Cordeiro vai ao sacrifício, pessoas que vão obedecer a palavra de Deus. Por isso, hermanos, agora nos toca estudar todo outra vez. Há que reempezar estudando desde Gênesis, porque em Gênesis vamos encontrar a dieta que Deus ha dado, o estilo de vida que Deus ha dado, no solamente a la iglesia, a todos los seres humanos. Por tanto, hermanos, de estudiar esto, vamos a descubrir que vamos a ser prosperados y vamos a tener salud. ¿No sabéis? ¿No te contaron que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fomos comprados por precio. Hermanos, Jesús vino a rescatarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. É um evangelho completo, hermanos. Que maravilhoso. Vamos então orar e preparar-nos para o culto divino com nossos hermanos americanos e de aí vamos ter o serviço em espanhol e inglês. Vamos pedir a bendição do Senhor. Vamos orar. Oremos. Amado Padre que estás nos cielos, graças, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia. Gracias, Senhor, por tu palavra tão viva, tão eficaz, tão poderosa, a ponto de romper hasta los pensamientos del ser humano. Gracias, Senhor, porque tu plano es completo para rescatarnos del mundo del pecado, de la rebelión, de la depravación de este mundo caído. Padre amado, bendice esta congregación, bendice a nuestros hermanos. Venimos todos, Senhor, com a consciência pesada, com um corpo enfermo, Senhor. Venimos arrastrando uma existência miserável, pero hoje pedimos perdão de nossas impurezas, de nossa rebelião, de nossos pecados, de nossas transgressões, e ajuda-nos hoje, Senhor, dá-nos um coração disposto a obedecer tu palavra. Padre Santo, bendice a los enfermos. Tu eres el doutor de los doutores. Bendice a nossos hermanos americanos, bendice a nossos hermanos que estão por internet, bendice a aqueles que agora por primeira vez sintonizaram com este mensagem, estão agora escutando algo distinto, diferente, que nunca escutaram antes. Ó Senhor, atrapa-nos em tu amor, em tu misericórdia. Ajuda-nos que não nos apartemos de ti, Senhor, porque tu eres nossa única esperança. Padre amado, lava-nos em la sangre del Cordeiro. Levanta-nos, ó Deus, e como dijo Jesus a los judíos, ajuda-nos a levantar este santuário para tu honra e glória. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém, Senhor. Amém.